Antes de seguir la jornada, la sobremesa. El descanso y la charla después de haber compartido el alimento. Cocinar es un acto natural, convocante y unificador. Recetas, sugerencias, anécdotas, secretos familiares. La sobremesa. Presenta la sobremesa Productos Gourmet de Alimentos de Ambrosi. Más de 50 años en la mesa de los uruguayos. ¿Qué tal? Muy pero muy buenas tardes. Bienvenidos una vez más a La Sobremesa aquí en Radio Mundo. Empiezo con una pregunta para nuestra audiencia. A ver, ¿qué tienen en común? Una uruguaya que hoy está con un pie en el avión, una mexicana que supo vivir algunos años en Uruguay y una española radicada en Uruguay. ¿Tienen idea qué pueden tener en común? ¿Qué las une? Y bueno, las tres ejercen la profesión de críticas gastronómicas o más bien hacen reseñas. Ya veremos la diferencia. ¿Tienen dudas sobre qué diferencia hay entre una y otra? ¿Qué diferencia hay entre la crítica y la reseña gastronómica? Bueno, hoy nos acompañan Marcela Baruch, Beatriz Fenner y Alba Sueiras. Hemos tenido invitados que vinieron a hablarnos de comidas de otros lares y esta vez nosotros decidimos ir más lejos. Tenemos una mesa internacional y por eso dos de nuestras invitadas nos acompañan aquí en estudios y una lo hace desde México directamente. Qué gusto me da recibirlas, a las tres. Ahora las voy a ir saludando una por una, pero yo estoy encantada. No sé si los chefs y los restaurantes que las reciben lo hacen con tanta alegría como nosotros, pero bueno, ya podremos profundizar en esta profesión o oficio que seguro es por un lado demandada y por otro lado quizás temida, ¿no? Ya nos contarán. Bueno, empiezo con los saludos. Empiezo saludando a nuestra invitada del exterior, Beatriz Fenner, que está en México, pero supo vivir en nuestro país y salir en radio, incluso con columnas aquí en Perspectiva en la segunda mañana. Beatriz, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bienvenida. ¿Qué tal, Romina? ¿Qué tal, Marcela? ¿Qué tal? ¿Cómo están, chicas? ¿Todo bien? Todo muy bien. Transmitiendo desde nuestro movido México. Acabamos de tener un terremoto hace poco también, coincidiendo con este mes de septiembre, que es el mes patrio por aquí. Se come mucho, ¿no? Acabamos de tener un feriado nacional ayer donde el pozole, que ya hablaremos de distintas preparaciones, es el gran protagonista, ¿no? Con un maíz que se llama cacahuacintle, que es un maíz, digamos, de la familia de los que explotan, como el maíz de las palomitas, que también es de estos lares. Sí, así que bueno, desde este explosivo México las saludo a todas. Es un gran placer que estemos juntas para compartir la sobremesa. Qué gusto tenerte, Beatriz. La verdad, encantadas. A ver, estamos teniendo algo de eco en tu llamada, pero creo que es un tema nuestro acá que ahí creo que lo solucionamos. Me encantó siempre les pedimos a los invitados una mini biografía, ¿no? Y la de Beatriz dice: nací en México, soy mexicana por fortuna y por varios reveses de la historia. De padre chileno-alemán, de madre austríaca, de padres croatas. Soy un crisol de nacionalidades, de culturas, de formas de vida y, por supuesto, de recetas. Estudié periodismo para seguir recorriendo el mundo, hice una maestría en Barcelona, apasionada de la buena mesa, la del mantel largo y la callejera. Me encantó, Beatriz, esa presentación, tenemos algo como breve de delay, pero ahora ya lo vamos a solucionar, Bueno, Beatriz ha fundado además un restaurante que estuvo entre los 100 mejores del mundo. Pero dice: mi pasión es la radio. He hecho crítica gastronómica radial en Montevideo y en Ciudad de México. Y hoy también trabajo, dice, por y para la radio. Soy directora digital en el grupo Radio Centro, el conglomerado de estaciones que concentra más del 50% de la audiencia del país. Tengo un marido catalán y un hijo mexicano y un uruguayo.
de la época que anduviste por acá y donde te supimos conocer y tener por acá cerquita en los estudios. Bueno, Beatriz, la verdad que un gusto reencontrarnos. Voy a seguir con los saludos antes de volver a vos. Voy a seguir saludando ahora acá en estudios a Marcela Baruch, muchos oyentes lectores, seguro la siguen semana a semana en la revista Galería, desde hace años ya, que bueno, creo que es de los pocos medios que mantiene un espacio sostenido de crítica gastronómica, pero ya lo sabremos con certeza. También autora de varios libros vinculados a su profesión, bloguera, en fin, completita. Marce, ¿cómo estás? Buen día. Hola, buenas. ¿Todo bien? Sí, todo bien. Además, por irte de viaje, estás como... Sí, después de un año y medio. Gracias por hacerte estos minutos, porque siempre son terribles los momentos antes de irse de viaje. Y más ahora, que hace tanto que no viajamos. Estoy desentrenadísima. Me doy cuenta de que vengo corriendo el día hace días. ¿Cómo era que se armaba una valija? ¿Se acuerdan de eso? Antes eran 2 minutos, tic, 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 y ya estaba. No, no, desentrenada completamente. ¿Me olvidé? Bueno, ¿y pronta para que vas a degustar afuera? Voy a una cata de vinos, en realidad a participar de una exposición de vinos, para la cata previa de una feria de vinos que se va a hacer en Colombia. Bien, bien. A trabajar. A trabajar, está bien, a trabajar. Después me van a contar también eso, cuánto tiene de trabajo y cuánto de placer a veces lo de ustedes. Bueno. Más o menos. Bueno, para tirarles un poco de polémica. Bueno, no, pero además está interesante cuando hablábamos en la previa de historias que tienen en común, ya me van a contar alguna, pero se han vinculado también al mundo del vino, más a sommeliers en algún caso, ¿no? Bueno, porque están muy de la mano también. Para mí fue una forma de seguir profundizando en la formación, en realidad. Yo formándome primero en licenciatura en comunicación y después, bueno, dándome cuenta de que necesitaba más herramientas para hablar de comida. Ni siquiera era pensando en reseñas ni nada. Para hablar de comida, para hablar de vinos, necesitaba más formación. Y ahí hice el curso de sommelier. Complementa mucho. Y después te dedicaste a hacer el libro. El libro para tener todos los piques sobre el vino. El libro de todas las palabras que estamos utilizando hoy sobre el vino que publicamos. Todo lo que usted tiene duda de cuándo y cómo usarlo, bueno, ahí está en el Publicamos glosario. en pandemia, donde además aumentamos el consumo de vino con Estela de Frutos, con el sello Grijalvo el año pasado, que se llama Hablar de Vinos. Hablar de vinos, perfecto. Bueno, y sigo con los saludos. También nos acompaña, como yo les decía, Alba Sueiras. Esta mujer nació en Alicante, se crió en Cádiz, desde donde primero salió Colón, y un tiempo después partió Alba. Hace más de 10 años que vive en Montevideo y además de tener espacios en radio, es docente y coautora junto a su pareja Jaime Clara de un blog dedicado a la gastronomía que se llama Delicatessen. Seguramente lo conozcan. Alba, también un gustazo tenerte por acá. Un gusto, un placer acompañar esta tarde. Bueno, ¿son de la sobremesa? ¿Les gusta la sobremesa? Sí. La sobremesa, quiero decir, el espacio de... Sí, un momento de disfrute, de relajación, no sé. Sí. ¿Sí? Té, café, ¿qué acompaña bien una sobremesa? Puede ser un vino también. Sí. También, bueno. Sí. Es lo mejor la sobremesa. Sí. Es lo mejor. Y vea con qué lo acompañás vos. La sobremesa, ¿cuál es la mejor compañía para la sobremesa? Un traguito, sí. Un tequilita. Un tequilita. Un tequilita. Un digestivo. Un Perfecto. digestivo. Sí, tal cual. Bueno, Un mezcalito, me gusta más un mezcalito. les iba a preguntar, cuando decíamos puntos en común que tienen, veía, las tres tienen un vínculo con la comida desde chicas muy interesante, ¿no? Porque para las tres el espacio de la cocina, el espacio de la comida familiar tenía un rol importante, según lo que pude detectar. A ver, cuéntenme. Yo creo que seguramente cuando los que de niños, ¿no?, hemos como tenido la fortuna de que en nuestras casas siempre se comía muy rico y teníamos abuelas y mamás que cocinaban muy bien, como que ese es el primer paso en la construcción del paladar, ¿no? Entonces, como cuando generas un vínculo que aúna la gastronomía con lo afectivo, como que quedas ahí anclado. Algunos de repente nos anclamos tanto que la seguimos después cuando somos más grandes o cuando somos más jóvenes, pasamos ya de la niñez, pero creo que conozco muy poca gente que no haya tenido una infancia gastronómicamente grata, Claro. o sea,
generalmente es como un punto en común de toda la gente que se dedica de alguna forma a la gastronomía, ya sea cocinando, hablando de comida, escribiendo sobre cocina. Creo que es un punto en común, la emoción vinculada a la comida. No sé, si tienen que los marcó, por ejemplo, algún aroma en particular, algún plato en particular. Tantos. ¿Sí? Si tuvieras que elegir uno o algo. Bueno, yo lo que pasa que mi infancia, el paladar de mi infancia lo asocio todo el tiempo con lo dulce. Con los dulces que hacía mi abuela y mi mamá, los alfajores de maicena. Mi abuela y mi madre son uruguayas, entonces hay como una mezcla de cocinas en mi casa, las masitas de limón de mamá, las rosquillas, como que de niña tenía esa cosa de decantarme siempre hacia ese costado, ¿no? Bien. Marce, en tu caso, en tu casa se cocinaba todos los días, excepto los domingos era cuando salían a comer. Un poco al revés a veces de otras familias, ¿no? Que los domingos a veces es como el día del encuentro y donde sí se cocina bien y se le dedica más tiempo a la cocina. Ustedes le dedicaban siempre. Se tomaban libre. y nos ampliaba también la posibilidad de ver otras cocinas y de probar otras cosas, ¿no? Criarte también con la posibilidad de salir a comer y de aprender también a moverte en ese mundo es súper interesante y súper rico. Muchas veces los padres dicen, no lo llevo porque hace mucho relajo, no lo llevo porque no se queda quieto en la silla. Y también es una forma de educarles el paladar y de darles cultura, porque la gastronomía es cultura. Entonces, sí, los domingos era como el día de salir a comer a donde fuera, de todo. Pero después en el día a día se le dedicaba tiempo. En el día a día se cocinaba al mediodía, se cocinaba a la noche, se cocinaba de cero, no había masas compradas, no había nada, o sea, se hacía todo. Se iba a la feria, venía el feriante, te traía todo el pedido, del proceso cero, o sea, desde la lavada, lavar, cortar, preparar lo que haya que preparar, guardar en la heladera, ir utilizando esos alimentos, aprovecharlos todo el tiempo. No es, se me puso feo un tomate, no. Bueno, el tomate está empezando a quedar maduro, ¿qué vamos a hacer con esto, no? Como utilizar todo el producto en toda la cadena. Y en tu caso, ¿cómo fue ese pasaje después? ¿Cuándo decidiste que te querías dedicar a esto? Lo decidí en la facultad. En realidad fue un taller que hice de periodismo con una revista que se publicaba en la carrera. Yo iba a la ORT y se publicaba siempre una revista en tercer año. Y todos los temas que yo elegía en ese taller de redacción eran de comida. Entonces me agarra Hugo Machín, que era mi profesor en ese momento, que es periodista, sí. Nada, es un periodista de muchos años acá, y que ahora vive afuera. Sí, pero te mandamos un abrazo grande a Hugo. Sí, me dice, dedícate a esto. Hay muy poca gente haciendo esto, es interesante, es algo que me parece que podría llegar a ser, a desarrollarse acá, y empecé a escribir por ahí. Y enseguida que estaba terminando facultad y le escribí un mail a Titina Núñez, que tenía la revista Placer, diciéndole, claro. Hola, nada, acabo de salir de facultad y quiero escribir de comida. ¿Me hace una oportunidad? Y me pidió una nota de Colonia y le hice la primera nota. Ahí fue tu primera nota, entonces. Ahí fue mi primera nota, sí, 2003. 2003, y años más tarde que en 2007 entré en Galería. Pero fue un poco así también. Le mandé un mail a Mónica Botero diciéndole, hola, escribo de comida, me interesaría escribir en tu revista. Veo ¿Pero que qué tan desarrollado estaba en ese momento de Galería? En Galería siempre tuvo reseñas gastronómicas. Sí. Diferentes personas publicaban reseñas gastronómicas históricamente, y en un momento dejaron de... Se levantó la página, creo que la persona que se dedicaba no escribió más y quedó vacío, y los periodistas iban llenando el hueco de gastronomía. Siempre estuvo, siempre al final de la revista, claro. Pero lo hacían diferentes compañeros cuando podían, una receta, una entrevista a un cocinero, no cosas que haces desde el periodismo que puedes hacer cualquier periodista, o sea, es como un tema más. Y le escribo diciéndole, hola, sí, yo, periodista, quiero escribir de gastronomía, y ¿qué te parece? Porque veo que tenés un espacio, pero que no tenés a nadie dedicado 100% a eso. Y en ese momento también Esteban Brioso, que es cocinero, me decía en una entrevista, que yo la hacía por otra cosa, me dice, mirá en Galería, mirá qué están haciendo, no sé cuánto, no tienen a nadie especializado. Yo había trabajado en otra revista antes, que se llamaba Comer y Beber, y me dice, bueno,
escribiles. Y yo, tipo, hola, bueno, sí. Y nada, me entrevista a Mónica Botero, después Danilo Arbilla, y empiezo a trabajar ahí. Y ahí me empiezan a pedir que escriba reseñas, que yo hasta ese momento no tenía experiencia en el tema. Bien. Beatriz, en tu caso, ¿cómo fue? A ver, quiero saber de esa... contábamos en esa mini biografía el crisol de nacionalidades, de culturas, de formas de vidas y por supuesto de recetas, decías vos. Imagino que tiene mucho que ver también esos primeros años de tu vida con lo que terminaste decidiendo como carrera, ¿no? O cómo se mezcla en realidad el periodismo capaz y la gastronomía en tu caso. Bueno, todo converge, digamos, y todo empieza en la infancia, ¿no? O sea, mi forma de relacionarme con todas esas partes, ¿no? La cocina, digamos, alemana, la parte croata, la herencia también chilena, ¿no? El haber, digamos, nacido en México, que es un lugar donde también de por sí es una ebullición, o sea, ves la gastronomía, el amor por la cocina y los olores y demás, o sea, son cosas que están presentes en tu vida, pues desde la más tierna infancia, ¿no? En mi caso fue completamente, digamos, como que me vi inmiscuida en como crisol de nacionalidades que todas tenían que ver con, pues, alguna preparación que hacía la abuela X cuando la ibas a visitar, ¿no? Y la otra abuela, después a través de mi madre también, ¿no? Y bueno, y también tiene mucho que ver con haberme estado moviendo, ¿no? Desde en la adolescencia salimos de México, fuimos a vivir a Chile, ¿no? Entonces en Chile también la incorporación de esa otra capa, de ese otro tipo de comida, ¿no? Del pastel de choclo, de las humitas, ¿no? De todo lo que es de ese lado de la cordillera. Y después decido ir a Barcelona a estudiar, ¿no? Y España también me abofeteó, ¿no? Con la parte gastronómica. O sea, fue como dicen ellos, una hostia que me pegó impresionante, ¿no? Claro, o sea, la hostia de la cultura de los arroces, ¿no? En Barcelona empezar a ver, digamos, lo que es más de montaña, lo que era la parte del mar. Y además empezar a encontrarme que por casualidades de la vida empecé a salir, ¿no? De noche y demás con muchos cocineros, ¿no? Entonces en esa época, el 99, 2000 estamos hablando, era una época en donde estaba cocinándose en España una gran revolución, ¿no? Una gran revolución gastronómica, que de alguna manera con estos cocineros amigos empecé a ver de cerca. Ahí vi por primera vez una espuma o una técnica, digamos, de estas más avant-garde, ¿no? Que estuvieron tan en boga la primera década de este siglo, ¿no? Entonces, fue eso, y después decido volver a México, y en México la primera oportunidad laboral que se me presenta fue relacionada con Buena Mesa, que fue el primer intento del año 2003, el periódico Reforma, hace un suplemento semanal que salía los viernes, como no podía ser de otra manera, ¿no? Hoy sobremesa los viernes, pues suplemento los viernes, y Buena Mesa me abre las puertas a ese universo donde tenía en un momento dado 5 o 6 reporteros, había 2 que veían la parte, digamos, del vino, toda la parte, digamos, en ese momento la parte patrimonial de la cultura y de la comida mexicana, que se empieza a revalorizar, ¿no? A través de verse, de la gente leer su cultura, sus costumbres, o sea, de ver por primera vez una tortilla de maíz en una portada, ¿no? O sea, todo ese tipo de cosas, pues las hicimos desde este punto privilegiado que impulsó esta revolución y revalorización de lo mexicano, que en ese momento no existía en México. Entonces, ahí fue donde me topo de lleno con esta hermosa parte del oficio periodístico, ¿no? Interesantísimo. Bueno, Bea, ahora volvemos a que nos cuentes también, porque me gusta esto de ver, nos va a permitir, el tener una mesa tan cosmopolita, nos va a permitir también hacer comparaciones, ¿no? En relación a procesos, a lo que se hace en un lado, en otro. Pero a ver, yo les planteaba hoy en el arranque esto del oficio de la crítica o la reseña gastronómica. Primero, ¿cuál es la diferencia exactamente entre una y otra? A ver, ¿y qué es lo que se puede hacer acá también, no? Teniendo en cuenta que somos un mercado relativamente chico y que se conoce entre todos, ¿no? Eso debe ser difícil también.
A ver, ¿quién empieza? Se mira lo miramos a ver qué entre Alba la definición, la definición valor, entiendo chicas, que es valor. No, sí. Que sin valor no, como dicen, el mercado es muy chico, si no tenés valor y no Claro. no hay que tenerle miedo que No, pura valiente. no estamos para caerle bien a todo el mundo, o sea, lamentablemente. Sí, la diferencia real cuando uno hace una crítica gastronómica está evaluando y valorando y en muchas ocasiones incluso con un puntaje que está en el que se miden distintos aspectos vinculados a la experiencia gastronómica, desde la comida, al servicio, hasta cómo está el cuarto de baño, a una cantidad de cómo es la oferta, cómo es la carta de vinos, cómo es el servicio de vinos. Entonces, como que evalúas el todo y lo evalúas de una forma objetiva, ¿no? Objetiva y profesional. No todo el mundo puede hacer una crítica gastronómica. Tienes que saber escribir, tienes que tener formación vinculada, de alguna forma, vinculada al tema, o sea, tienes que saber de qué estás escribiendo necesariamente, ya sea por cursos que hayas hecho, por lecturas, o sea, tienes que tener experiencia, tienes que tener el paladar formado también, y tienes que tener el capital detrás, o sea, tienes que tener un medio que esté financiando todas esas salidas y financiando también un salario de un crítico gastronómico, ¿no? O sea, tienes que tener todos esos aspectos. La reseña es otra cosa. La reseña no necesariamente evalúa algunos aspectos y otros no. La reseña habla de, bueno, hay un restaurante nuevo, lo hemos ido a visitar, estos son los dueños, esta es la historia, este es el tipo de cocina que ofrecen, pero no necesariamente hace una evaluación objetiva profesional sobre el tema. Eso no quita que puedas decir cosas, ¿no? No sé, Marcela, si o sea, la crítica evalúa parámetros más estáticos, si se quiere, ¿sí? Hay determinados rangos que son como decir, bueno, la limpieza es del 1 al 10 y bueno, me da tanto, ¿no? Voy como evaluando métricamente, si se quiere, matemáticamente las cosas también, en un pensamiento mucho más objetivo. La reseña toma en cuenta el factor humano. Y involucra al factor humano dentro de la historia. Entonces, y puedo hablar, por ejemplo, desde lo que yo hago en la revista Galería, es contarle al lector cómo es comer en ese lugar, pero también contarle quién está detrás de ese lugar, quiénes son las personas que trabajan y de qué manera trabajan en ese lugar. Tomando el valor humano como vehículo de la historia, ¿no? En general. Esa es para mí la principal diferencia entre la crítica, ¿no? La crítica es estática, es de ese momento, es de ese lugar, y no toma en cuenta otros factores el más crítico, que la experiencia en sí misma en ese momento. Ustedes dos, en general, después charlan obviamente con el chef o o hacen como una parte de entrevista también, ¿no? ¿El crítico pasa más desapercibido? ¿Puede venir por ahí también la diferencia? Pasa desapercibido igual. Yo, por ejemplo, en la revista, o sea, más allá de que por ahí hoy, después de tantos años, de 2007 haciendo esto, ya te conocen un poco más, y incluso antes como periodista dedicada al tema, pero yo no les aviso cuando voy y pago la cuenta porque el medio dispone de un presupuesto para eso. Ese era otro punto que les iba a consultar. Sí, en prensa impresa es el único medio que lo hace. Galería, desde hace años. Sí. Y siempre empezó hoy, así, ¿no? Antes el país lo hacía y tenía las columnas de Hugo García Robles, pero después de que Hugo ya no estuvo, no lo hizo más. En un momento dado, cuando estuvo Noticias, los 2 años que estuvo, sí pagaba las facturas de lo que ahí trabajé. Digo, hacía yo las reseñas gastronómicas, ahí sí también la revista Noticias pagaba las facturas. Que la dirigía Mónica Otero y que tenía la misma escuela, claro, después de haber creado Galería. Porque eso, a ver, por las dudas aclarémosle a la audiencia, te permite obviamente mayor total libertad. Libertad para, obviamente no es que estás respondiendo a una invitación necesariamente, sino que hay más independencia desde ese punto de vista, ¿no? Y tú decidís si publicás o no. Muchas veces cuando te invitan te ves obligado de repente a contar o resaltar cuestiones positivas de experiencias que de repente no fueron tan positivas y estás como obligado a devolver el favor. En el caso, si tú pagas la cuenta, como nos pasa a nosotros, hay muchísimas cuentas que lamentablemente después, o sea, no salen impresas porque los restaurantes no estuvieron bien y nosotros
Galería es un medio para contar buenas noticias, entonces le contamos a la gente a dónde vale la pena ir, no a dónde no vale la pena ir. Y muchas veces pasa que ¿Te ha pasado hay muchas de las que no salen? Muchísimo. Sí, quizás más de las que salieron. Mira. Sí. La inversión de los medios es importante. Está sí, bueno. o yo coincido. Vea cómo es allá. Plenamente coincido con eso, o sea, creo que la independencia para tener esa honestidad, digamos, con el lector, con el usuario, digamos, de un medio digital o quien escucha por la radio es fundamental, ¿no? Y esa independencia se gana con los recursos propios, ¿no? Exacto. En Uruguay nosotros fundamos también una pequeña revista que circulaba con el país, que se llamaba la revista UI, y esa revista también hacía, digamos, sus pininos, ¿no? En todo esto, pero por supuesto que el gasto era de bolsillo, ¿no? Éramos nosotros los que en su momento, si íbamos a cualquier sitio, teníamos que pagar toda la cuenta completa, ¿no? Y esa es la primera regla del fair play en esto, ¿no? Y también lo que decíamos un poco del anonimato, ¿no? Yo recuerdo también cuando estaba del otro lado, ¿no? En el tema de tener ese restaurante, no sabíamos cuándo venían las personas del extranjero, sobre todo porque a nosotros al principio, cuando no existía la lista de los 50 best, que estaba, digamos, patrocinada como ahora por Nespresso y por la gente de, digamos, de estos sponsors a nivel internacional, la verdad es que era la revista Restaurant la que mandaba a su gente y la verdad es que como este restaurante recibíamos mucha gente del extranjero, del exterior, nunca sabías cuando un crítico estaba comiendo en el restaurante, ¿no? Entonces la experiencia, o sea, te obliga de un lado y del otro, digamos, que las reglas del juego estén claras, ¿no? Y que tengamos el fair play para un lado y para el otro, ¿no? Y estoy de acuerdo con Marcela, o sea, de repente sucede aquí en México que hay mucha gente que hace esto ya a estas alturas, ¿no? Hay una competencia feroz. Entonces también hay un tema de prestigio, ¿no? De prestigio, digamos, del periodista o de quien ejerce, digamos, este oficio de crítico, que no puede estar en entredicho, ¿no? Porque caes en desgracia muy fácilmente. O sea, la gente que empieza a ir y atiende a invitaciones y empieza a hacer, pues, una crítica, entre comillas, ¿no? Realmente hace reseñas a modo de la persona que le cursa invitaciones, y eso es lo que no se vale, ¿no? Y por eso es que es tan importante hacer la distinción entre un término y el otro para ser completamente honestos con los lectores, ¿no? Claro. Perfecto. Beatriz, en el caso además que vos pudiste hacer en los dos lados, ¿no? Son mercados muy diferentes también, ¿no? Acá no sé si lo habrás experimentado en Uruguay mismo, hay como esa sensación de pequeña aldea, ¿no? De que nos conocemos todos. Bueno, a Marcia y Alba les debe pasar, que ya las identifican en general en los lugares. En México, ¿cómo es eso? ¿Te da más distancia también el ser un mercado tan grande y pasar mucho más desapercibido en ese sentido? Sí, yo creo que México, digamos, por su tamaño, ¿no? Simplemente por una cuestión de mercado, te facilita mucho la vida en ese sentido. O sea, ninguna persona, digamos, que esté en cocina o la gente de servicio y demás, va a conocer exactamente a toda la gente que hace crítica gastronómica. A lo mejor los que llevamos un poquito más, pues tenemos la suerte de ser un poco más conocidos o no y tal, pero realmente el asunto aquí es que la gente que hace crítica gastronómica en serio en México, en general, inclusive son columnas que son anónimas, ¿no? O sea, por ejemplo, una columna de Reforma sigue siendo absolutamente anónimo, se llama GL Otón, o sea, Glotón, y Glotón son muchas personas, ¿no? Que 3 o 4 staffs fijos, ¿no? De críticos que van, pues para dar también abasto a los nuevos lugares, ¿no? Porque en general también le tienes que dejar al restaurante que tenga un tiempo de vida, un tiempo de rodaje antes de ir a hacerle una crítica, ¿no? Eso yo creo que también es parte de las reglas del juego. O sea, no puedes entrar a un restaurante que acaba de abrir, o yo por lo menos no lo hago así porque sé que no voy a encontrar ahí, digamos, la experiencia todavía rodada, estandarizada de lo que más o menos un comensal común se puede encontrar, ¿no? Y de eso se trata, que la gente tenga ahí una buena guía de justamente estos parámetros más lógicos, más de calificación, ¿no?
Entonces, yo honestamente creo que tiene que ser un restaurante que sí puede ser una reciente apertura, pero que lleve por lo menos unos 3 meses, ¿no? Rodando. No vas a llegar al siguiente día de la inauguración a hacerles una crítica porque va a ser un desastre seguro, ¿no? Sí. Eso es clarísimo. Bajar la Pero ansiedad Uruguay es complejo. Uruguay es complejo justamente porque pues todo el mundo se conoce, es un medio chiquitito y sabes de todas estas historias de vida de cada una, ¿no? De lo que ha costado a lo mejor abrir un lugar nuevo. Y es difícil, pero bueno, ahí está el profesionalismo de estas mujeres presentes en esta supermesa de la sobremesa. Marce, ¿qué ibas a No, decir? decía que también bajar la ansiedad. Hoy las redes sociales nos llevan a que estamos en lo inmediato todo el tiempo y en la novelería de las aperturas. Y una cosa es contar que abrió un lugar nuevo y lo podés contar inmediatamente, y si conocés la historia de la persona, mejor, pero otra es decir, bueno, voy a hacer una reseña de este espacio, entonces bajar la ansiedad de también tratar de decir, ay, mira que están todos hablando de este lugar, ¿no? Nos pasa en la redacción, ¿qué hacemos? Están todos hablando de este lugar, tenemos que hablar de este lugar. Y es como, bueno, si tenemos que hablar de este lugar, vemos desde qué ángulo lo tomamos. Para hacer reseña vamos a esperarlo un poquito. Entonces, sí, hay que controlar la misma la novelería propia, decir, ay, hay un lugar nuevo, quiero ir a conocerlo, ¿no? Eso, ¿cómo lo manejan hoy en día? Bueno, Porque es cierto que la está gente también está ávida, ¿no? Está la lista, todos tenemos una lista de pendientes y sitios a los que hay que ir ya. Sí. Igual yo tengo esta teoría de que los 6 grados de separación en el mundo en Uruguay son 0,2, sí. ¿No? Es cierto que Uruguay es muy chiquito, que todo el mundo se conoce y que todo el mundo, o sea, entre una persona y otra hay una por medio, o sea, no hay más, ¿no? Entonces, sí, es verdad que eso dificulta mucho el todo, ¿no? Porque no, o sea, las cosas no se hacen con la misma libertad que en un Madrid, por ejemplo, ¿no? Toca mirar mucho la mesa del vecino. Una vez que llegás, si llegás a un lugar y te reconocen, a mí yo lo que hago en general o sea, no aviso que voy ni nada, no me están esperando, pero bueno, llegué, se dieron cuenta de que venía, que la revista Galería, que qué sé yo, y empieza el alboroto y ves que tu mesa está funcionando diferente, te toca mirar la mesa, que pasa alrededor todo el tiempo. Entonces está mucho más pendiente, tenés que ir con comensales que te acompañen, que tengan paciencia, que tú estás haciendo otra cosa y estás mucho más pendiente de la mesa de al lado que de la propia. Porque sabes que la tuya no está teniendo una atención diferente, claro. Un cuidado diferente. Sí, pasa mucho. También es cuando te presentan, hay muchas invitaciones, ¿no? Lo que comentaba, que te presentan un menú nuevo. Eso no lo puedes tener en cuenta como para hacer una... Digo, tú puedes ir a la presentación de un menú nuevo, de un hotel, como se hace, pero eso no significa que eso vaya a funcionar exactamente como está funcionando la mesa de prensa en ese momento. Es otra experiencia, ahí es como un agasajo notable. Las cosas se ven en la cancha durante el servicio. Bueno, pero además ahí ustedes se juegan un montón, ¿no? Porque en eso va que después el lector, el oyente, diga, confío en lo que dice Alba, confío en lo que dice Marcela y voy y me encuentro con un fiasco. Entonces no es menor eso. Bueno, es lo que decía Beatriz también, de que se construye lento y después destruir una reputación es un minuto. O sea, tenés que cuidar al lector, que es como yo escribo para el lector, no es lo más importante. Luego está también la regularidad del lugar, ¿no? Una cosa, tú puedes tener una experiencia maravillosa anónima y al día siguiente el sitio no es un sitio que tiene regularidad, que es estable, que se maneja bien y tienen una experiencia espantosa en el mismo sitio en el que tú has comido maravillosamente el día anterior, ¿no? Y eso también puede pasar. Y eso tiene mucho vínculo con la profesionalidad del restaurante, claro, ¿no? Y cómo lo tienes manejado, controlado, los estándares, cuánto está desrodado, ¿no? Entonces, lo que tiene que ser fiel es a la experiencia real que ha tenido, ¿no? Y muchas veces tener más de una. Sí, eso sería lo ideal, ¿no? Tener más de una. Nunca hacer la cruz la primera vez. No. Bien, y les iba a preguntar, a ver, tantos años en esto, anécdotas que tengan de momentos así que han vivido. Marcela. No. ¿Quién empieza? No sé, mira, pasa de todo. Yo tengo una, por supuesto no pienso decir dónde, ni ahí, ¿no? Eso aviso desde ya. Viste, yo llego a un momento en el cual quiero que me hable la comida y que no me hable el cocinero, ¿no?
Porque, digo, no por nada, digo, los amo, ellos saben, tengo muy buenos vínculos con la gente de la gastronomía, pero a veces te sueltan un discurso, una parrafada enorme de que han estado con Jamie Oliver, con fulanito de tal, con no sé qué, que son la hostia, como decía nuestra colega mexicana hace un momento, y luego llega el plato y dices, ¿dónde está toda esa experiencia, no? Y esto concretamente me pasó en un lugar de playa, y después de esa parrafada de discurso, de posicionamiento gastronómico, de declaración de principios y de filosofía, preguntamos qué había y era pescado primavera, carne primavera y pasta primavera. Y entonces preguntamos, bueno, ¿y qué es eso de la primavera? Vegetales. Entonces, claro, no. Entonces, claro, es mejor a veces no conocer, que no hablar, o sea, que hable la comida y luego... bueno, si el sitio te parece que amerita, bueno, ahí después de tener la experiencia te has ido a pagar la factura, es que hablas con la gente del restaurante y te interesas más por su historia, por su trayectoria de vida, por una cantidad de cosas, ¿no? Pero siempre después de la experiencia y pagada la factura, ¿no? Claro, sí. ¿No? Sí. No, pero sí, no te escapes, Marcela. No te escapes de la anécdota, Marcela. Nadie puede escapar a esto. ¿A vos qué te ha pasado en estos años? A ver. Tengo que pensar. ¿Cuál elijo, no? Tengo que pensar. Bueno, justamente a propósito, rememorando el tiempo en Montevideo, ¿no? Donde justamente como bien comentaban, no era algo tan común, ¿no? Llegar y bueno, no sé, primero la reacción cuando alguna vez pedías pues muchos platos y probabas y demás, ¿no? Era como el primer shock, ¿no? También era de, pues, ¿qué está haciendo esta mujer, no? O sea, va a reventar con tanta comida y demás. Entonces, primera cosa, ¿no? Que sorprendía mucho. Y después el tema de la limpieza, ¿no? En general, en alguno que otro lugar, ¿no? De Montevideo recuerdo que claro, no era tan prolijo ese tema, ¿no? Entonces, la experiencia, la verdad es que era complicada porque si la parte de la higiene no está muy bien, digamos, ¿no? Controlada, por decirlo de alguna manera, pues te desvía muchísimo la atención, ¿no? A lo mejor un cubierto sucio o una copa, digamos, que no estaba bien limpia y demás, ¿no? Ese tipo de cosas. Pero recuerdo mucho de aquella época, de esas primeras incursiones, de ese Montevideo como en el principio de la ebullición. El que me acuerdo mucho que se desesperaba, ¿no? Con la lentitud de los acontecimientos era Hugo Soca, por ejemplo, ¿no? un tipazo que la verdad lo encuentro que es uno de los grandes, digamos, de las grandes cartas, ¿no? Que tiene Uruguay fuera, porque Hugo está pues muy activo en redes, obviamente, sí, claro. Ha sabido canalizar su carrera a hacerse una figura muy mediática, pero a la vez pues tratando de ser fiel a su cocina y demás, ¿no? Entonces, esa parte me acuerdo de consolar a Hugo, ¿no? En un momento, y decirle, Hugo, va a pasar, créemelo. Lo que pasa es que en Uruguay pasa todo 5 o 6 años después, pero eso también tiene su parte positiva. No te preocupes, sucederá. En algún momento estarás en la cresta de la ola, te lo juro, ¿no? Y así pues tantos otros, digamos, miembros de ese staff, ¿no? De ese Montevideo gastronómico, que justamente por lo que comentan ahora, por lo que he estado leyendo a la distancia y por... Yo le preguntaba hoy a Bea cuánto hacía que no venía. O sea, la última vez que estuviste en 2017. Hay un claro. Salto importante, ¿no? Sí, hay un salto brutal. Vas a ver otra Montevideo gastronómica. A ver, voy con preguntas para la audiencia. ¿Son de leer o de buscar reseñas antes de elegir un restaurante? ¿Qué es lo que miran? ¿Coincidirán con nuestras especialistas? A ver, les entra más por el plato que efectivamente les sirven. ¿Cuánto incide el buen servicio? ¿Cuánto incide la calidad del lugar? Después de la pausa, enseguida volvemos con eso. Les pregunto sobre eso. La sobremesa se repite esta noche a las 21 y el domingo a las 14 horas. Las recetas están ya disponibles en nuestro Instagram, @radiomundo1170.
Seguimos en esta sobremesa muy cosmopolita, como decíamos, con una mexicana que vivió algunos años en Uruguay, una española que hace años que reside en nuestro país y a una uruguaya que está con un pie en el avión. Las tres tienen algo en común: la crítica o la reseña gastronómica, que es el tema que nos ocupa en la sobremesa esta tarde. A ver, voy con mensajes. Mario dice: excelente sobremesa y muy útil para nosotros, los clientes. ¿Se encuentran con comentarios así? ¿Es frecuente que les hagan devoluciones? ¿Qué les dicen los...? Sí, cuando les va bien, cuando les va mal. ¿Te la cobran mucho si les va mal? Si tienen una experiencia, como decía Alba hoy, diferente. Te cuentan, fui porque me recomendaste y no me fue tan bien como a vos. ¿Qué pasó? Bueno, contame. Sí, sí, hoy con las redes más todavía. Hoy con las redes. Claro, estás más cerca. Es un desafío que tienen los restaurantes ahí, ¿no? Por ese lado. Hoy son tan temidos ustedes como críticas como el que no sé si por lo positivo o más bien por atajar un penal, ¿no? Que alguien no te vaya a prender fuego en las redes en cuanto a tu servicio, la boleta, cuando te vas de precio. ¿Cómo lo ven eso? Bueno, lo que pasa es que las redes es como el gran micrófono de todo el mundo, y hay gente que dice cosas de todos los colores y no necesariamente tienen razón en lo que dicen. Digo, no por quitarle la razón a alguien que puede estar haciendo un legítimo reclamo, pero también hay una cantidad de gente que dice cosas que no fueron exactamente así o que le quieren prender fuego. Incluso a veces pasa de propia competencia desleal que son capaces de escribir contra un restaurante porque les están quitando clientela, porque están funcionando muy bien. Entonces, no todo lo que aparece en las redes hay que hacerle caso, ¿no? Porque si bien es un espacio legítimo para decir lo que opinas, también es un basurero de opiniones de todos los colores, incluso gente que no se ha leído la nota que has escrito y por el titular ya te está haciendo reclamos o consultas, o dices, bueno, léase la nota y después consúlteme si tiene alguna duda, que está bien, ¿no? Pero a veces, y además en el propio discurso te das cuenta que no se ha leído, ¿no? La reseña o la nota. Entonces, las redes son un altavoz general, ¿no? Bea, desde allá, ¿cómo se vive? Realmente digamos que el juego de las redes tiene que ver con pues cosas que están muy alejadas de lo que hacemos las personas que estamos en esta sobremesa en realidad, ¿no? Tratas de verdad de poner todos esos parámetros de profesionalismo, de poner las cosas en una balanza, de ser lo más justo posible, de tener una forma, digamos, de encarar el trabajo de forma pues lo más objetiva y respetuosa posible, ¿no? Y de decir las cosas como te sucedieron a ti en el momento. Ahora, aquí en México, por lo menos, pues muchos de los restaurantes han tenido que ser micromedios de comunicación en sí mismos y contratar pequeñas células, ¿no? Que estén controlando la comunicación en redes sobre sus lugares, porque es lo que comentaba Alba, o sea, no siempre es justo, ¿no? Ni es ni tiene ningún apego a la realidad, ni siquiera es gente que a lo mejor ha ido al restaurante y hablan por hablar, ¿no? Entonces hay que tener ahí mucho cuidado. El juego de las redes es un juego diferente al juego periodístico y no podemos caer en esa trampa, ¿no? Que es la trampa no solo para la crítica gastronómica, ojo, es para todos los que ejercemos esta profesión, ¿no? Entonces va por ahí. Totalmente. Y hablando también de las particularidades del momento, ¿no? Beatriz, vos decías hoy fuera de micrófono, creo, antes de que empezáramos, que también en el último tiempo ha cambiado mucho, incluso hasta capaz que hasta cómo hacen la reseña, teniendo en cuenta lo que está viviendo el sector gastronómico. Allá concretamente han cerrado muchos locales, ¿no? Sí, por la pandemia. Sí. La pandemia en México ha tenido un manejo verdaderamente para mí, desde mi punto de vista, muy poco ortodoxo, ¿no? En México la verdad es que nunca ha habido, digamos, un control, ¿no? Lo suficientemente fuerte en la parte sanitaria, ¿no? Entonces eso lo han pagado pues todos los que son dueños de algún negocio de lo que sea,
¿no? Entonces, sobre todo en esta Ciudad de México, que es donde está concentrada pues una gran parte de la oferta gastronómica, pues muchos restaurantes han tenido que cerrar o han tenido que transformar, digamos, su negocio y han tenido que caer también en el juego de las propias apps, ¿no? Porque pues como todo tiene que ser delivery, ¿no? Ahora también pues estamos en el mundo de el restaurante de alta cocina que te llega vía Rappi, Uber Eats, etcétera, ¿no? Entonces es como que otro momento de la historia, ¿no? También los conceptos, digamos, de mantel largo como tales, yo creo que han disminuido en un 30 o 40% su presencia en la ciudad, porque son insostenibles, ¿no? Porque ese servicio, cuidado, donde tienes pues a todos los camareros, a toda la gente, digamos, de un gran staff de servicio, pues durante la pandemia hubo que replantearse muchísimo, digamos, cuál era verdaderamente la posibilidad de supervivencia de lugares así. Entonces, creo que estamos en un momento justamente de reajuste, ¿no? Del panorama gastronómico, por lo menos acá en México, y mucho ha tenido que ver con esta pandemia que ha movido, nos ha trastocado todo, ¿no? A nivel global. Alba y Marcela, acá ¿cómo lo ven? ¿Cómo ven este momento en particular de la gastronomía con eso? Un sector que sufrió mucho, que también tuvo que reconvertirse en algún momento, pero a su vez no deja de estar en la ola esa de seguir creciendo en cuanto a que Montevideo venía bastante de atrás, ¿no? Montevideo, Uruguay en general, porque después podemos hablar también de no sé, de Maldonado, por ejemplo, pero ¿cómo lo ven? ¿En qué momento ¿Cómo lo definirían, digamos, el momento que estamos viviendo hoy en día? Yo creo que... Por ejemplo, lo que decía Beatriz, sí, de hasta los grandes restaurantes recalculando, convertidos sí. en lugares de delivery. Hay varias cosas. Yo creo que el éxito ha convivido con el fracaso. Durante la pandemia han surgido emprendimientos muy exitosos que han surgido y se han creado en pandemia y han acabado de caer otros restaurantes que ya venían mal. O sea, no creo que sea de la nada, salvo aquellos que trabajaban mucho con turistas que sí han estado más comprometidos. Pero había una crisis de falta de rentabilidad que venía de cola. O sea, la pandemia acabó de crucificar. Y luego está esta cosa de también la oferta que se renueva, los estilos que van cambiando, hay gente que no sabe leer o entender cuáles son las tendencias o la que la gente está buscando en unos momentos determinados, que no siempre es lo mismo. Entonces, no creo que el problema haya sido únicamente la pandemia, creo que algunos ya venían mal de hacía tiempo, ¿no? Estábamos en un recambio y en hubo como un pico muy grande hace 2 años de empuje de la gastronomía en Montevideo y en Maldonado, ¿no? Grandes, como de creaciones nuevas, cocineros que estaban afuera, que volvieron al país porque el futuro que se les ofrecía parecía más interesante. Y luego sí empezó como lentamente a bajar y algunas cosas por ahí, y lo que dice Alba, y esto empieza mucho tiempo antes y termina de decantar hoy. La gastronomía era rentable, un negocio rentable realmente, cuando todavía no estaba la transparencia que hoy es necesaria para tener una empresa. Uh-huh. Vivió mucho con personal en negro, ¿no? Sin tener del todo sus aportes, basado sobre todo en la propina, y esa ecuación con muchas horas de trabajo, después se imponen las 8 horas, de repente tener doble turno de personal, toda esa ecuación económica que hace al empresario y a la empresa no funciona de la manera en la que la gastronomía estaba planteada hasta el momento. Y ese es el marco que vos decís, bueno, ¿qué es lo que está pasando hoy? Bueno, muchos vienen decantando porque realmente ese formato de empresa que tenían, porque en definitiva uno habla de gastronomía y parece muy romántico y muy simpático, y son empresas y que tienen que tener una utilidad y que tienen una responsabilidad, tienen obligaciones, y por ahí el gastronómico muchas veces es más improvisado. Y no siempre se plantean esto, y ves que los que realmente tienen éxito y se sostienen en el tiempo son los que tienen una planificación y una proyección sobre sus empresas.
Los que ordenaron hicieron más prolija la cosa. Los ordenados, sí, o quienes por ahí... hablo desde del éxito empresarial, ¿no? De la sostenibilidad, por ahí, de las rentabilidades y de poder sostener una empresa que tiene 10, 12 empleados. También es cierto que, a ver, no tengo presentes ahora, pero con el boom ese del que hablan, estaba precioso como poner un restaurante, ¿no? Y después vos decías, y los números cerrarán. Siempre tiene el sueño de que es precioso por un restaurante. Yo no conozco ningún cocinero, ningún empresario de gastronomía que te diga qué precioso abrir un restaurante. Muchos es porque lo heredaron o porque les gusta mucho la gastronomía y les gusta el rubro. Hay que ver la cantidad de horas que implica y cuando todo el mundo sale a comer, vos estás trabajando horas y horas y horas y horas, ¿no? Nadie te va a decir y el margen no es nada del otro. No. Hay una idea romántica, pasa con la hotelería y pasa con el restaurante, como la gente que se retira o quiere dedicar su vida a su pequeño restaurantito, a su pequeño hotelito. Y es una esclavitud en los dos casos. El hotel y el restaurante exige unas horas de trabajo, 12, 14 horas al día, sobre todo cuando estás hablando de alta cocina o de... Entonces, y los márgenes de rentabilidad son bajos. Está muy romantizada la profesión. Por lo mediático que se ha convertido la figura del cocinero, del chef, bla, bla, bla. Entonces, como que todo el mundo ve solo cuando la torta está arriba de la mesa, pero trabajan en general en lugares que no tienen ventanas directas a la calle, que son azulejos blancos, que son un montón de horas, son jornadas muy sacrificadas y el éxito viene después de mucho trabajo. Y el estrés de una cocina, ¿no? El estrés que hay. Y muchos cuchillos. Eso. Beatriz hace así, desde allá, desde México, hace así. Bea, te tenemos que tener acá para que nos hagas así el comparativo 2017-2022, capaz. Claro, no, en la primera oportunidad cuando tenga, digamos, todo este tema, porque ahora viajar también, como decíamos al principio, se ha vuelto verdaderamente una epopeya, ¿no? O sea, es algo que sigue siendo difícil, el tema de cuarentenas en algunos países, tienes que llegar con no sé cuánto tiempo de antelación, el PCR las 72 horas y 80,000 pesadillas por el estilo, pero sí, o sea, yo espero que 2022 sea ya un año de mayor regularización del tema, digamos, de los viajes. Obviamente los viajes laborales, pues vas y no hay más remedio, pero yo tengo varias preguntas también con respecto a nuestro sector, a nuestra profesión y a lo que va a pasar con los restaurantes, ¿no? Porque la parte positiva de todo esto es que no puedes comer de forma virtual, ¿no? Entonces es un tema que nos salva de esta digitalización galopante y salvaje que estamos viviendo en el mundo, ¿no? Una transformación digital que ha cambiado todo, o sea, la forma en que trabajamos, la forma en que los chicos se educan, la forma en que nos interrelacionamos, pero que también ha tenido esta contraparte de que, bueno, estas experiencias vitales y estas experiencias, digamos, sensoriales que tienen que ver con la comida, pues por suerte no se han podido todavía, no te lo pueden enviar vía Zoom, ¿no? De cómo va a ser la operativa. Entonces, tengo mucha esperanza de que volvamos a todos esos recorridos, ¿no? Y a seguir pues probando los sabores que son propios de cada lugar. Y yo en mi caso particular, que soy una absoluta lunática del tema de ir a meterme a los mercados, o sea, a mí los mercados me parecen como el primer punto de contacto de un sitio, ¿no? O sea, bueno, mercados, no había mercados, Bea, cuando vos te fuiste, ¿no? Acá, excepto el mercado del puerto, y ahora tenemos como varios, ¿no? Como que es el boom de los mercados acá. Empezaría por ahí. Yo si aterrizara mañana en Montevideo, empezaría por a ver qué hay de nuevo en los mercados, ¿no? Y hablando de otra cosa importante también, lo que decíamos, yo creo que dejamos atrás, antes de la pandemia, un momento en donde el chef, el cocinero, fue el rockstar, ¿no? De lo nuestro. Para mí, este momento, el rockstar de lo que hacemos y para que exista sustentabilidad en el tiempo y demás, es el agricultor, ¿no? Entonces, yo estoy volviendo a los básicos. Yo estoy tratando de ver por el ingrediente, ¿no? O sea, es como mi mirada ahora, porque sí, soy muy consciente de que no puede haber boom gastronómico, no puede haber restaurantes reales con propuesta si no hay un rescate de lo propio, ¿no? Y si no hay una preocupación, incluso te diría, por las semillas y por quién carajo
va a sembrarlas. ¿Me entiendes? O sea, porque que está muy bien el tema de los rockstars y demás, pero ¿dónde va a conseguir la materia prima? ¿No? Está Entonces, bueno, nos das tema, Bea, para otra sobremesa. Lo dejamos anotado, ¿te parece? Sí, Me y encanta. bárbaro, y porque en Uruguay están haciendo cosas súper interesantes, o sea, lo veo a la distancia y veo que hay una preocupación por la tierra. En México, yo creo que ahí vamos detrás de lo que ya pasaba en Uruguay, incluso cuando yo estaba, ¿no? Un slow food tenía mucho más actividad en Montevideo cuando estaba yo que lo que sucedía en paralelo en México, ¿no? Cosa que no tiene ningún sentido, porque aquí justamente somos una cocina de diversidad de ingredientes, ¿no? De diversidad de culturas, de pueblos que justamente su herencia no se puede perder, no se puede desperdigar, y sigue habiendo esta locura de trasladar, de que la gente del entorno rural se traslada a las ciudades y se pierde toda la herencia, ¿no? En los lugares de origen, y se pierden incluso las semillas. Entonces, ¿qué está pasando con todo eso? Para mí, esa es la preocupación que tengo en este momento de la historia, ¿no? Sin dejar de lado la importancia del cocinero, de toda la cadena de valor, ¿no? Que juega alrededor de un restaurante o de una propuesta gastronómica. Es el siguiente paso. Es el siguiente paso. Sí, porque además el cocinero utilizó al productor como parte de su mensaje, parte de su contenido, y muchas veces ves, cuando te metes realmente en la historia, que por ahí no profundizan de la manera en que deberían, o no tienen, o buscan y no encuentran, o en diferentes situaciones, un vínculo real con quienes producen sus alimentos y de qué manera, y ves en los menús. Y es de las cosas más de las anécdotas, por ejemplo, de lugares que te dicen que tienen cocina estacional y que tenés el ingrediente en el plato, que tenés enfrente un producto que es de otra época, de otra temporada. Mirá. Entonces son quiebres en el mensaje, Claro. que es información que uno tiene que tener, pero que por ahí, hoy que tenemos acceso a todo el tiempo, perdemos el vínculo de cuándo es época de qué. El comensal no se da cuenta, pero el discurso se quiebra. Sí. Bueno, lo anotamos porque me encanta para seguirla, pero tenemos que ir cerrando la sobremesa. Un apunte. Acá no estamos solo con críticas o reseñadoras gastronómicas que se animen solo a escribir y a contar, también están para cocinar. ¿Todas son buenas en la cocina? ¿Cómo se llevan con esa otra parte? Me ¿Sí? encanta cocinar, me fascina cocinar. ¿Y para la crítica en ese caso, bien? No sé, le tenés que preguntar a la gente que quiere comer. Porque una cosa, viste, cuando uno se sienta, bueno, y cuando te toca a vos el pasar por la crítica familiar y amistosa. Claro, que esa a veces es dura. Y yo, a mí la gente se va diciendo que estaba rico. No sé si me mienten, ¿no? Pero a mí siempre me gustó de hace muchos años cocinar y ir a comprar a los mercados, tener esas tienditas que tú sabes que son las tiendas de especialidad, que tienen el producto de calidad, que conoces la trazabilidad del producto, que muchas veces son los propios productores y te cuentan la historia detrás del producto que estás comprando, y tiene otro valor, otro significado, resignifica también el alimento y lo que estás cocinando. Ni te cuento si tienes huerta en casa, ¿no? Ah, ni que hablar. Bueno, tengo que despedirlas, pero antes, por supuesto, decir que nuestras críticas gastronómicas también se animaron a dejarnos, como siempre les pedimos a quienes nos visitan en la sobremesa, una receta. Les tiro los títulos, nada más, porque ya llegamos tarde para que nos den los pasos. Ustedes los van a tener en las redes de Radio Mundo. Ahí, por supuesto, aparece detallado todos los ingredientes, el procedimiento. Fueron muy prolijas al mandarnos la receta, por supuesto, como no podía ser de otra manera. Así que van a tener ahí tortilla de papas. La posta de una española tiene que venir la tortilla de papas. ¡Ay, Alba! Ay, Alba. Aviéntate al ruedo, ¿eh? La tortilla de papa, que bueno.
Vamos a ver, yo la voy a hacer. Bueno, juro. ahí la tienen, ahí la estamos viendo en la transmisión en video, ahí tienen los ingredientes y después entran en la web en las redes sociales la tienen en detalle con todo el procedimiento y cualquier cosa ahí abajo también ponen las críticas a Alba, si por ejemplo, si no le quedó como ella dice, o tal cosa no se le pasó de, ahí también le ponen ahí. Bueno, le van haciendo la devolución. Le van haciendo la devolución. Frijol con puerco de Yucatán, ahí se imaginarán de dónde viene. Y después una pesca al horno. Ahí tienen un menú variado, un recetario variado. Pueden probar todo en los próximos días entonces y después nos cuentan. Entonces qué tal les fue. Le hacen ustedes la crítica a nuestras invitadas. Es malísima, Romina, eres malvada, eres malvada. Sí. No, ténganse fe, les tenemos toda la fe. A ver, ustedes tienen que dejar la gastronomía en alto. No dudo que habrán sido generosas compartiendo el pique exacto de la mejor receta. Bueno, yo tengo que agradecerles, la verdad, un placer tenerlas por acá, Marcela Baruch, Beatriz Fener y Alba Sueiras. Un gusto, la verdad, encontrarlas y bueno, en cualquier momento la seguimos, porque nos quedaron temas anotados. Podríamos haber seguido 1 hora más hablando de este tema, que a ustedes tanto les apasiona. Sí, gracias. Bueno, gracias a ustedes. Beatriz, un abrazo grande a la distancia. Abrazo. Nosotros nos vamos despidiendo, cerrando la sobremesa por hoy, pero antes los agradecimientos de siempre, ¿eh? A Oscar Romero ahí en controles, Gaby Pintos que está todavía ahí del otro lado, Felipe Penades, por supuesto, en control de videos, Alexandra Morgan en la producción, como siempre, con todos los detalles, y Agustina Robeta, que también está con las redes, siempre es la que diseña entonces todos estos menús que nuestros invitados hacen y nos preparan con tanto amor, con todos los cuidados para que después ustedes los oyentes, sigan al pie de la letra sus sugerencias y después nos cuenten también cómo les fue. Nos reencontramos la semana que viene, pero sigan aquí, sigan en compañía de Radio Mundo, ya se viene la tertulia de colección. Que pasen bien.